Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y a todos aquellos que domingo a domingo abren su corazón para escuchar la palabra de Dios. Yo les invito a que hagamos una oración para colocar las cosas en manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. En este momento, Señor, que nos disponemos a predicar tu palabra, te rogamos en el nombre de Jesús que la presencia de tu Santo Espíritu está sobre nosotros y sobre todos los que van a estar escuchando este mensaje. También te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que nos guardes y que nos protejas de todas las situaciones que se están presentando a nivel mundial. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. En esta hora les invito. En Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tú eres sabio, escuchas la voz de Dios y la pones por obra en tu vida. Pero la persona que no teme a Dios es insensata. Escucha la voz de Dios, pero no la obedece. No se aparta del mal. Y el principio de la sabiduría es apartarnos del mal. Porque las cosas malas no nos conducen sino a la perdición. Pero las cosas buenas nos conducen a la vida eterna. Dios les bendiga en esta mañana. Muchísimas gracias, pastora. Bueno, el título del mensaje es Justo e Injusto. Y vamos a estar leyendo en el Salmo 1, del versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Siempre ha sido un diálogo, una discusión acerca de qué es justo y qué es injusto. El hombre establece leyes y normas para regular el comportamiento de las personas a través de leyes que van a regular ese comportamiento, y esas leyes se establecen basadas siempre en la justicia. Dios, como autoridad suprema de toda la creación y de todo el universo, también establece sus leyes. Y aquí podemos ver que el salmista David, hablando en el Salmo 1, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Podemos ver en ese versículo, habla de la bienaventuranza. ¿Y esa bienaventuranza de qué trata? Trata acerca de qué dichoso, afortunado, feliz
Es el hombre que no hace ninguna de estas cosas. Y termina diciendo más abajo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Jesús habló en Mateo capítulo 5, en el verso 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense que aquí Jesús también habla acerca de la bienaventuranza. Y habla de los pacificadores. ¿Cuándo una persona es pacificadora? Cuando no es conflictiva. Cuando no crea situaciones de discordias. Cuando se basa en los principios y en la ley de Dios. Y Jesús mismo dice, es bienaventurado aquel que es pacificador. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo 5 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando una persona no anda en camino de pecadores, ni en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se sienta, esa persona tiene su corazón limpio y es un pacificador. ¿Qué significa consejo de malo? O sea, no presta atención o no sigue los consejos de las personas que no tienen temor de Dios y que actúan liberalmente y hacen cosas que delante de la presencia de Dios no son aceptadas. ¿Cuál es el camino de los pecadores? Es el que anda en error, que no se sujeta a los mandamientos de Dios, sino que vive una vida disipada. Y el escarnecedor es aquella persona que con su actitud aflige, que con su actitud arrogante lastima a los demás, que calumnia. Las personas que no andan en ese plan, según Dios y según el mismo Jesucristo cuando vino, son bienaventurados. Y eso era lo que aprendió David a través de vivir una experiencia como persona temerosa y justa. Esta es la diferencia entre el justo y el injusto. El justo hace la voluntad de Dios. El injusto no hace la voluntad de Dios. La diferencia es que el justo se deleita en la ley de Dios, el injusto la rechaza. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué significa delicia? Placer intenso. Cuando uno siente placer intenso por algo que hace y sobre todo por lo bueno, se dice que es delicia, a eso se le llama delicia. Y en su ley medita. La palabra meditar significa reflexionar, pensar. No significa que vamos a estar leyendo la palabra las 24 horas, porque ahí dice de día y de noche. Cuando el Señor habla de día y de noche, se refiere a día es luz y noche es oscuridad. Nosotros en los momentos de nuestra vida, aún siguiendo a Jesucristo, tenemos dificultades y muchas veces hasta nos apartamos y nuevamente regresamos a Dios. Para confirmar lo que estamos hablando acerca de día y noche, también el Señor en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 19 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí podemos observar que esta persona, después que se apartó de las cosas o de los conocimientos de Dios y de las leyes de Dios, y se metió en los deleites, pero no de la vida eterna, sino del mundo, hizo la comparación entre la situación que él estaba viviendo en ese momento y la que vivía antes. Y ahí hizo una reflexión, ahí estaba meditando. Volvió a su estado de conciencia en donde debería estar. Y pensó lo que iba a decir, lo que iba a hacer. Entonces, en ese momento, ese hijo pródigo, porque así se llama la parábola, que había conocido, había vivido bajo los mandamientos de Dios, un día se cansó y dejó de hacerlo. Y se dio cuenta, después de estar viviendo perdidamente, que tenía que regresar a donde estaba y que era mucho mejor. Entonces podemos leer eso como luz, al principio oscuridad y regreso a la luz. También en Lucas 15, pero los versículos 31 y 32 dice: Él entonces le dijo, refiriéndose al Padre: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Aquí el Señor compara esos dos hijos, uno que siempre está con él todo el tiempo, y otro que se aparta y regresa nuevamente. Ahí es donde estamos hablando acerca de lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Afortunadamente, este hijo había reconocido, porque ambos son hijos, eran dos hijos, uno joven, otro ya con bastante de edad. Pues el joven todavía no había alcanzado esa prudencia, tomó esa decisión como joven. Pero el Señor lo dejó que él saliera para que comprobara, porque Dios no nos atrae obligadamente, una vez que nosotros tomamos la decisión nos la respeta, pero Él confía en que cuando estemos allá pasando necesidad, nos vamos a dar cuenta que con Él era mucho mejor. Y aquí estamos hablando de día y de noche. Si retomamos acá el pasaje del Salmo, miremos el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando un árbol está sembrado a corriente de agua, tiene su hoja verde, su tallo verde, florece, da fruto en el tiempo, como dice ahí, y todo prospera. Y no es prosperar no significa solamente lo material y el dinero. Nosotros podemos prosperar con base a nuestros propósitos y objetivos, que no necesariamente tienen que ver con el dinero y lo material, porque muchas veces se predica y se hace énfasis en que la prosperidad se mide por la riqueza y la abundancia de bienes, y Jesús en una parábola dijo que no consiste en la abundancia de bienes que se tiene. En un rico que tenía una cantidad de bienes y no sabía dónde meterlo, y dijo: haré un granero, y le dice el Señor: necio, ¿no sabéis que hoy vienen a pedir tu alma? Y lo que acumulaste, ¿para quién será? Entonces ahí nos damos cuenta que el fundamento no hace énfasis en el dinero. No está diciendo que nosotros no necesitamos el dinero. Sí, si nosotros miramos el orden espiritual, primero es lo espiritual. Segundo, nuestro cuerpo, donde está nuestra alma, que es lo más importante. Y tercero, los bienes materiales que necesitamos y el dinero para sustentarnos. Pero es en el tercer lugar, no en el primero. Por eso la predicación debe estar basada en el Evangelio y en la palabra de Dios, y no sustentando la palabra para justificarnos, porque Dios no nos va a justificar y tenemos que rendirle cuenta.
por eso que esta iglesia se llama los negocios del Señor. ¿Por qué? Porque el negocio del Señor no es hacer trueque ni comercializar el Evangelio. El negocio del Señor es hablar del Evangelio así, con esta palabra, para que el que la escuche y la reciba por el Espíritu Santo le dé convencimiento a su corazón y se aparte del mal, porque el negocio del Señor es salvar almas a través de la predicación del Evangelio. Mire lo que dice en el versículo 5 y 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe cuál es nuestra conducta por mucho que nosotros queramos aparentar delante de los demás. Él sabe si yo estoy haciendo el bien o no lo estoy haciendo. Si estoy predicando la palabra de verdad o no la estoy predicando. Pero lo que sí es una realidad es que el malo no se va a levantar en el juicio. Ni tampoco va a permanecer en la congregación del justo. Porque el Señor hace la diferencia entre el que es justo y entre el que es injusto. Miremos otro pasaje que nos puede ayudar mucho. En la tercera carta del apóstol Juan a la iglesia en general. Esa tiene nada más un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 1 y 2 primeramente. Dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire que la prosperidad comienza por el alma. Pero él tenía un problema de salud que no había resolvido y de pronto alguna situación económica. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, porque muchas veces ese versículo se coge, es como para que tiene que tener lo material. El apóstol Pablo dijo que él sabía vivir de todas maneras, en abundancia, en escasez, en enfermedad, porque él también se enfermaba a pesar de lo que Dios lo utilizaba grandemente. Y dice el mismo texto, pero en el versículo 3 y 4, para que vea a lo que el apóstol Juan, que es el anciano que está hablando allí, mira lo que le hace énfasis, a pesar de que le da un consejo que no puede despreciar los bienes materiales, porque muchas veces también caemos en error de hacer énfasis nada más en lo espiritual. Sí, necesitamos lo espiritual y es lo más importante, porque en eso estamos de acuerdo, pero también necesitamos que la salud de nuestro cuerpo esté bien, y Dios es nuestro sanador. Y también necesitamos la economía, pero en tercer lugar, no en el primero. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Gayo fue un discípulo de Juan, y Juan dice: no tengo yo mayor gozo, o sea que el mayor gozo lo produce en la parte espiritual, es andar en la obediencia, es enseñar la palabra correctamente para que las personas apliquen ese conocimiento en su vida y vean la verdadera prosperidad, que es en primera instancia espiritual, en segunda instancia es en el cuerpo y la tercera es en lo material. Porque Dios nos hizo con seres con necesidad. Entonces, este salmo nos acaba de enseñar de que hay diferencia entre el justo y el injusto. Y las diferencias las podemos resumir en primero: ¿cuándo el hombre es bienaventurado? Démoslo aquí un momentito. ¿Cuándo el hombre es bienaventurado? Dice: cuando no anda en el mal. ¿Y cuándo el hombre es
no bienaventurado o injusto cuando anda en el mal. Es el principio. Segundo, el hombre bienaventurado justo se basa en la ley, anhela la ley. La palabra de Dios para él es deliciosa, le produce placer. Para el que no, para el injusto, rechazo. El hombre de Dios o el justo medita permanentemente en la palabra de Dios. No la lee, medita, piensa y toma decisiones con base al conocimiento de esa palabra. El injusto no, toma las decisiones de acuerdo a como a él le parece. Otra diferencia, el justo prospera y se mantiene firme. Se mantiene firme en las cosas de Dios y da fruto. El injusto ni siquiera nace. Dice que es como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabes lo que es el tamo? Es la pelusa de la lana, es la pelusa del tejido. También se dice que es el polvo. Y son partículas pequeñas después que se trillan las semillas. Quiere decir que eso lo arrebata el viento, que lo arrastra el viento. Pero el de Dios no es pelusa, ni es polvo, ni es partícula de lana. El de Dios es como un árbol que está firme, bien sembrado con raíces. Esa es la diferencia entre el justo y el injusto. El justo tiene un cimiento bien firme, que es la roca de Jesucristo. Y el injusto tiene un fundamento que es el del hombre, de arena. Esa es la diferencia entre los dos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga en el día de hoy grandemente. Como siempre, vamos a hacer una oración por todas las personas que tienen dificultad en salud, en la parte espiritual o aún en lo material. Porque Dios es nuestro proveedor. Y por medio de la fe, Jesús dijo, pedid y se os dará. Y hoy vamos a pedir, quiero que ustedes me acompañen en esta oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poner tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu visite cada persona que está escuchando que acaba de escuchar este mensaje. Y te ruego que lo toques de una manera especial. Cualquiera que sea, Señor, la necesidad que éste tenga, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú le suplas esa necesidad. Jesús, la palabra dice que por tu llaga fuimos sanos. Por tus méritos, Señor, fuimos libres de toda condenación. Hoy declaro en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, que todo el que está enfermo de cualquier enfermedad espiritual, del cuerpo o de la economía, Señor, tú lo sanes por amor a Jesucristo. Le des respuesta, Señor. No importa cuál sea la enfermedad, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice que en el nombre de Jesús impondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y esa palabra se cumple, no por mi capacidad, sino por la capacidad y la promesa de quien la hizo. En el nombre de Jesucristo, todos son sanos para la honra y la gloria de Dios. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, si tú escuchaste este mensaje, ya sabes cuál es la diferencia entre el justo y el injusto. Si tú deseas seguir el camino de la justicia, yo te invito, si no has recibido a Cristo, a que lo recibas en tu corazón y entres en camino de justicia. Haz esta oración conmigo. Y si quieres nos escribes a nuestra página y allí te estaremos ayudando de acuerdo a tu necesidad y a la capacidad que Dios nos ha dado para poderte dar un consejo de su parte. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me has dado, Señor, de conocer la verdad. Hoy, Señor, estoy convencido de que tú eres el Señor y el Salvador. Por tanto, te recibo en mi corazón para que perdone todos mis pecados e inscriba mi nombre en el libro de la vida y también el de toda mi familia. Y me ayude, Señor, a apartarme del mal.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, eres hijo de Dios. Bueno, damos gracias a todos los que nos sintonizaron esta mañana y los invitamos para que el próximo domingo nos acompañen, como de costumbre, a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Amén y amén.